¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que lo hayan pasado lindo. Y bueno, arrancamos de nuevo. Empezamos con un tema nuevo que son las funciones oxigenadas, que básicamente es agregarle oxígeno al hidrocarburo, al hidrógeno y al carbono. Según la manera en que este oxígeno se incorpora a la molécula, aparecen las distintas funciones oxigenadas. Acá primero les dejo un cuadrito de cuáles son todas las funciones oxigenadas. Y hoy nos vamos a dedicar a las dos primeras, o sea, a los alcoholes y a los fenoles. Los fenoles son alcoholes también, y lo que caracteriza a un fenol es que es un alcohol aromático, es decir, aparece un anillo bencénico en su estructura. ¿Qué es lo que identifica a un alcohol? Este grupo OH, que marco acá, que en química orgánica lo llamamos hidroxilo. Está formado por un oxígeno y un hidrógeno y presenta una carga negativa. ¿Sí? Es un ion negativo. Según el tipo de cadena a la que se une este grupo hidroxilo, tenemos alcoholes lineales, cíclicos o aromáticos. Acá tengo un ejemplo de alcohol lineal, acá tengo un ejemplo de alcohol cíclico, y acá tengo un anillo bencénico, por lo tanto este es un alcohol aromático. ¿Cómo identifico mediante el nombre a un alcohol? Mediante la terminación -ol. Si yo veo en el nombre de un compuesto esta terminación, hay un grupo oxidrilo seguramente en la molécula, uno o más. Estos alcoholes tienen nombre, pero yo no se los puse porque va a ser parte del trabajo práctico nombrar estos compuestos. Después vamos a ampliar eso. Bueno, ¿cómo clasificamos los alcoholes? Hay distintas maneras de clasificarlos. Una manera es por el tipo de carbono al cual está unido el grupo hidroxilo. Acuérdense que había carbonos primarios, secundarios y terciarios. Según el tipo de carbono al que esté unido el hidroxilo, tenemos un alcohol primario, un alcohol secundario o un alcohol terciario. Y tenemos un alcohol aromático, si ya les dije, si está unido a un anillo bencénico. Esta es otra manera de representar al benceno. Acuérdense que yo puedo representar al benceno con un circulito acá adentro o con 3 dobles ligaduras intercaladas. Las dos son válidas. Ahora tengo otra manera de clasificar a los alcoholes según la cantidad de grupos hidroxilo que tengan. Entonces, si tenemos un solo grupo hidroxilo, tenemos los monoles, y después tenemos los polioles, o sea, varios alcoholes, que según la cantidad puede ser diol, triol, tetrol y así siguiendo. Por ejemplo, acá yo tengo, el rojito este es un monol, hay un solo grupo hidroxilo. Y acá tenemos distintos ejemplos de polialcoholes o polioles, que tampoco están nombrados porque los van a nombrar ustedes después cuando veamos las normas de nomenclatura. Para nombrar los alcoholes, seguimos trabajando, tratando de encontrar la mayor cadena, la de mayor longitud, pero ahora teniendo en cuenta que esa mayor longitud tiene que contener al grupo alcohol, al grupo hidroxilo.
Y a la hora de numerar la cadena, le vamos a dar a los carbonos que estén más cerca del grupo hidroxilo el número más bajo. Puede suceder, en el caso de los aromáticos, que el grupo alcohol se nombre como si fuera un radical, y en ese caso el nombre del radical del grupo hidroxilo usa el prefijo hidroxi. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Bueno, si tengo varios grupos oxidrilo, el nombre dependerá de la cantidad de grupos oxidrilo, de grupos hidroxilo. Diol, triol, tetrol, según las cantidades. Y acá hay algunos ejemplos. A ver, bueno, vamos a ver cómo se nombran. En el primer caso, en este que estoy marcando acá, tenemos una cadena de 7 carbonos, un grupo alcohol en el segundo carbono, y digo segundo ¿por qué? Porque este carbono es el que está más cerca del grupo alcohol. Así que si yo tengo que enumerar esto, comienzo por acá. Acá hay un grupo etil, entonces esto se va a llamar 3-etil 2-heptanol. 7 carbonos con el grupo alcohol en el carbono 2. En este caso, elijo la cadena más larga que contenga el grupo alcohol. En el segundo carbono hay 3 carbonos que forman un grupo propil. Entonces esto se va a llamar 2-propil 1-octanol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, octanol. En el tercer caso tengo, además de una cadena, tengo doble ligadura acá. Tengo un grupito etil. Y el carbono 1 sigue siendo el carbono que esté más cerca del grupo alcohol. Entonces, en el carbono 3 tengo grupo etil. En el 4 hay una doble ligadura. Y tengo 7 carbonos. Entonces voy a nombrar que en el carbono 4 hay una doble ligadura para una cadena de 7. Esto significa 4-hepten. Lo que sería 4-hepteno si no estuviera el grupo alcohol. Pero además tengo que aclararles que en el carbono 2 tengo el grupo hidroxilo. Así se termina de nombrar este compuesto. En este caso vuelvo a tener 8 carbonos en la cadena principal. El grupo propil se encuentra en el carbono 2, pero hay 2 grupos hidroxilo. Entonces digo 2-propil 1,3-octanodiol. Acá aparece el prefijo di para indicarme que hay 2 grupos alcohol, uno en el carbono 1 y otro en el carbono 3. Acá tengo un ejemplo de alcohol cíclico. Directamente le decimos ciclohexanol para este caso. No hace falta aclarar que este es el carbono 1. Y el alcohol aromático más común se lo puede llamar de muchas maneras. Las más comunes son fenol o bencenol. Son los nombres derivados, son nombres comerciales en algunos casos, nombres históricos que le fueron dando a este compuesto. Hay más, pero los más importantes son estos. Bueno, y acá vemos un alcohol aromático que además tiene 2 grupos de alcohol en el carbono 1 y en el carbono 2. Podría haberse llamado bencenodiol, porque hay un grupo benceno
y 2 grupos alcohol. Pero también se lo puede nombrar 1,2-dihidroxibenceno. Es decir, como si los grupos alcohol fueran un radical adheridos a la cadena aromática. Entonces el alcohol, trabajando como radical, usa el prefijo hidroxi, como son 2-dihidroxi. Esto para que lo tengamos en cuenta. Bueno, ¿y cómo obtenemos alcoholes? Vamos a ver los dos métodos más comunes de obtención de alcohol. Uno es mediante una reacción de adición. Cuando hablamos de reacción de adición, estamos agregando átomos a la molécula. La reacción de adición que nos genera un alcohol se llama hidratación de alquenos. Hidratación porque le agregamos agua, le agregamos una molécula de agua a un alqueno. ¿Mediante qué mecanismo? Vamos a romper la doble ligadura del alqueno. El agua también se va a romper generando un hidrógeno por un lado y un grupo alcohol por el otro, un grupo hidroxilo. Y esto me va a generar un alcohol que sigue la regla de un señor que se llama Markovnikov, que eso está marcado ahí. ¿Qué descubrió Markovnikov? O Markovnikov, no sé, no. Me di la vacuna rusa, pero todavía no domino el ruso. Markovnikov descubre que el grupo oxidrilo, el grupo alcohol, que es negativo, se va a insertar siempre en el carbono que esté más sustituido. Cuando decimos el carbono más sustituido, es aquel carbono que esté unido a menor cantidad de hidrógenos. Si ustedes se fijan en la molécula original de alqueno, este carbono está unido a 3, este carbono no tiene ningún hidrógeno, este carbono está unido a 2 y este carbono está unido a 3 hidrógenos. El carbono más sustituido de toda esta estructura es este que está acá. ¿Qué carbono nos interesa comparar? Los que forman la doble ligadura. Cuando se parta la doble ligadura, el grupo alcohol se va a insertar en el carbono más sustituido, o sea, el carbono que tenía menos hidrógenos. Esta regla se llama regla de Markovnikov y está presente en muchísimas reacciones de química orgánica. Esto que ponemos acá, ácido sulfúrico, me indica que esta reacción tiene que darse en un medio ácido. O sea, el ácido sulfúrico está presente en la reacción, facilita la reacción, pero no interviene en la reacción. Es decir, es un catalizador. Un catalizador es un compuesto que en una reacción química facilita la reacción química, pero que no sufre ningún tipo de alteración al final. Al final de la reacción yo voy a seguir teniendo ácido sulfúrico. Bien, esta es la reacción de adición. Y existe otra reacción, que es la reacción de sustitución, que es esta que tenemos acá, que se genera mediante la hidrólisis de halogenuros de alquilo. Chan. Hidrólisis significa ruptura por acción del agua.
Un halogenuro de alquilo, que también lo van a ver como derivado halogenado en algún texto, es un hidrocarburo en donde en lugar de algún hidrógeno está presente algún halógeno. Los halógenos, recuerden que forman el grupo 7 de la tabla periódica, son 4, fundamentalmente flúor, cloro, bromo y yodo. Y en química orgánica, para generalizar, usamos la letra X para indicar que ahí hay un halógeno. Y según el tipo de derivado halogenado que sufra la hidrólisis, vamos a generar o un alcohol primario, o un alcohol secundario, o un alcohol terciario. ¿De qué depende eso? Depende del carbono que esté unido al halógeno. Si el carbono que está unido al halógeno es primario, voy a generar un alcohol primario. Y así sigue. ¿Cómo funciona la hidrólisis? Cuando al derivado halogenado, al halogenuro de alquilo, lo combine con agua, va a suceder lo siguiente. El halógeno, que está representado con la letra X, se va a combinar con el hidrógeno de la molécula de agua partida. Recuerden que la molécula de agua genera hidrógeno por un lado y grupo hidroxilo por el otro. Entonces, al irse el halógeno, queda libre un lugar para que se incorpore el grupo alcohol. Entonces fíjense que esta cadena de carbonos es idéntica a la original, pero reemplazamos el halógeno por el grupo hidroxilo. En este caso se formó un carbono primario, un alcohol primario. ¿Por qué? Porque el carbono que estaba unido al halógeno era un carbono primario. Si el carbono es un secundario, acá generó un alcohol secundario. Si es terciario, un alcohol terciario. Estas R2, R3 son cadenas de carbonos que están unidas al carbono donde se formó el alcohol. Yo les voy a dejar un trabajito práctico donde básicamente vamos a, por supuesto, trabajar nomenclatura y además vamos a pensar un poquito también en reacciones, en plantear ecuaciones químicas para obtener distintos alcoholes. Y el viernes, como siempre, nos vemos para las dudas que surjan. Bueno, un saludo a todos y nos estamos viendo.